Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a hacer un análisis bastante interesante y se trata acerca del primer episodio de WandaVision, esta nueva serie que tiene Marvel a cargo de Disney. A mí se me hace muy interesante. De inicio mis expectativas estaban en cero, o sea, estaban por debajo de cero posiblemente, especialmente por justo no veía mucho los trailers, pero veía que era como una especie de sitcom antigua, algo muy extraño que no entendía por qué y por lo mismo tenía muy bajas expectativas. Pero después de ver el primer episodio me puso a pensar mucho y empecé a verlo otra vez y creo que hay cosas muy interesantes. Básicamente este video es mi tesis respecto a de qué trata esto. Ahora, anotación muy importante, no soy una persona que haya leído cómics. Mis únicas referencias son la serie animada de X-Men, que en realidad creo que ahí no aparecía Wanda en esa serie de los 90s, y las películas del universo de Marvel. Ese es todo mi trasfondo. Todo esto es un análisis basado exclusivamente en el lenguaje audiovisual de esto, y eso es lo que para mí lo hace tan interesante. Y por supuesto esto está lleno de spoilers, así es que spoilers respecto al primer episodio. O sea, simplemente vean el primer episodio y ya van a poder ver este video sin ningún problema. Y en general, en todo este video voy a estar explicando el por qué, al menos desde mi perspectiva, este primer episodio es... y de hecho creo que todos los episodios, o al menos gran parte de esta primera temporada de WandaVision, va a ser una serie de eventos traumáticos para Wanda y la manera en la cual ella se está defendiendo de alguna manera psicológicamente de esa realidad. Entonces, vamos a ello. Aquí tenemos una primera pista de la distorsión de la realidad. Vemos el intro de los títulos del Marvel y justamente en esta parte... En esa parte justamente no solamente se convierte en blanco y negro el logo, sino que adicionalmente la música cambia, nos hace sentirnos más en una serie antigua, lo cual ya nos empieza a decir que hay una pequeña distorsión de la realidad. Muy similar a este cortometraje tan famoso del perro andaluz, donde le hacen un corte al ojo. Básicamente es eso, es como una distorsión de la realidad. Lo que estás viendo ya no es parte de la realidad, sino que es una pequeña distorsión. Eso es lo que me hace interpretar audiovisualmente. ¿Por qué blanco y negro? ¿Por qué tenemos un blanco y negro? Y todavía más importante que eso, si nos vamos al vectorscopio, no es un blanco y negro puro, y de hecho es bastante notorio, pero aquí es para que vean que sí es cierto. No es un blanco y negro puro, es un blanco y negro que tiende hacia los amarillos. ¿Por qué hacerlo así? Claro, es un guiño hacia este tipo de sitcoms de aquella época, claro que sí. Pero no es fortuito, no es nada más de, ay, se nos ocurre hacerlo. No. Es blanco y negro por una razón y es amarillo por prácticamente la misma razón, y es la siguiente. Si recordamos justamente esta parte de Endgame, cuando le quitan la gema a Vision, ¿qué es lo que sucede con su cuerpo? Se empieza a decolorar y llega hasta un blanco y negro, que, bueno, una escala de grises, que es básicamente esto. Esta es la transición que hace su cuerpo. Tiene estos rojizos, tonos rojizos, y simplemente pierde el color por completo. Y aquí lo vemos completamente sin color. Y pues esa es la primera razón por la cual toda esta parte de la realidad que está fabricando Wanda está en blanco y negro, porque es a partir de este suceso tan importante. Y el otro elemento, ¿por qué hay tantas partes amarillas? Pues justamente por lo que estamos viendo aquí de este lado, por el color que tiene la gema del alma, y que es justamente de color amarillo. Entonces básicamente sí, es una realidad creada a partir de este suceso, y adicionalmente tiene unos tonos amarillos porque es el color de la gema del alma. Esa es básicamente la razón en términos audiovisuales para tener que hacerlo así, lo cual se me hace bellísimo, sinceramente. Es algo muy bien pensado. A continuación empieza el intro. Es un intro de, pues como lo fuera cualquier serie o cualquier sitcom de hace algunos años en blanco y negro, justamente con este tipo de humor pues bastante simple, bastante digerible y que puede ser bastante entretenido bajo ciertas circunstancias. Y vemos que la protagonista es Wanda, por supuesto, y Vision, en esto que vamos a conocer como WandaVision. Y creo que sinceramente esta es parte de otra pista. Es decir, sí, el personaje principal es Wanda y el otro es Vision, y si los juntas son WandaVision. Pero también podríamos interpretarlo como una especie de Wanda's Vision, la visión de Wanda respecto a una nueva realidad que ella está creando. Eso es lo que yo creo que va este título básicamente. Y después en esta parte tenemos una pista increíble. Esto es para mí la primera razón por la cual estoy fundamentando todo esto, y es esto que sucede a continuación. Ahí vemos cómo rompe el plato, digo, algo muy simplón, algo muy de humor posiblemente. My wife had a flying saucers. Mi esposa y sus hechizos de levitación, ¿no? Básicamente eso dice. Y algo muy interesante aquí a continuación. My husband and his indestructible head. Mi esposo y su cabeza indestructible.
Wanda, realmente su cabeza es indestructible porque pasó algo muy interesante en Endgame. Si ustedes recuerdan, en estas últimas tomas de Endgame, Wanda es precisamente la encargada de destrozar esta gema y lo que hace pues es destruir a Vision, básicamente. ¿Y qué es lo primero que destruye? Su cabeza. Ahí se empieza a fragmentar y eventualmente pues todo se destruye, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, no solamente vemos esa referencia de mi esposo y su cabeza indestructible, sino que acto seguido, este mismo plato que ella rompió aquí con su cabeza, después vemos cómo se reconstruye. Ahora, no es una reconstrucción, no es como que ella haya aparecido un plato nuevo, no es como que lo haya reconstruido, sino que independientemente del tipo de humor en el cual está basado, esto es solamente un efecto en reversa. Básicamente lo que hicieron fue grabar, dejaron caer el plato y para esta toma pues simplemente lo pusieron en reversa y es como se reconstruye. Esto es otro indicio de varias cosas. La primera de ellas es que Wanda está a cargo completamente de esta realidad que estamos viendo. Ella decide qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, decide si es mejor regresar el tiempo o algunas cosas y alterar su realidad. Ella es la que está a cargo de todo esto que tiene que ver con WandaVision. Y otra cosa muy importante, yo creo que esto también es un pequeño guiño a lo que hizo Thanos justamente después de que Wanda misma destruyó la cabeza y todo el ser de Vision. Pues después lo que pasa en Endgame es lo siguiente. Después de haber destruido, pues lo que hace Thanos es simplemente regresar esa parte de la realidad y entonces reconstruye a Vision, pues no por reconstruirlo a él, sino para reconstruir la gema. Entonces, para mí es un guiño muy, muy explícito de lo que es este momento en Endgame. Después tenemos un momento bastante interesante, que es donde Wanda le ofrece café, si no mal recuerdo, y aquí Vision dice lo siguiente. I say, oh, I don't eat food. Wow, yo no necesito comida, lo cual pues es completamente comprensible al ser un androide. Y a continuación Wanda abre el refrigerador y no hay nada. Por supuesto que esto explica el hecho de que Vision no necesita comer, entonces no hay ningún problema. Pero Wanda, en estricta teoría, sí necesita comer. Entonces, tal vez nos está haciendo una pequeña referencia a que no es una realidad de Wanda. Es decir, no es algo que ella realmente esté viviendo de manera biológica, sino que es algo que ella está reconstruyendo. De tal modo que todo lo que acontece aquí no es una realidad, al menos como se nos presentó en las películas de Marvel, en todo este universo, sino que en realidad esto está sucediendo tal vez simplemente en su cabeza o en alguna parte completamente que está bloqueando. Lo que me lleva a pensar básicamente es que ella está reconstruyendo todo esto a partir de momentos muy traumáticos, como la misma destrucción que ella hizo de la cabeza y de todo el ser de Vision, y lo está transformando en esta especie de comedia simplona, simplemente para tratar de desconectarse, para tratar de bloquear todo eso que aconteció y que fue absolutamente traumático para ella. Eso es lo que a mí me está reflejando con este lenguaje. A continuación nos presentan, digamos, el problema principal de este primer episodio, que es un 23 de agosto. Hay un corazón en el número 23, que es justamente este que podemos ver aquí de este lado. Aquí está el 23. Sabemos que es agosto y pues ellos no saben exactamente qué es lo que está pasando. No saben por qué está señalado y después surgen sus propias teorías, pero no tienen idea. ¿Qué pudo haber pasado un 23 de agosto? Estamos viendo que todo lo que estamos viendo en los primeros segundos o minutos de este episodio está haciendo referencia al día en el que Thanos hizo su chasquido. Entonces, yo creo sinceramente que esto hace referencia a que fue un 23 de agosto de 2018 cuando Thanos chasqueó los dedos. Ahora, no podría estar completamente seguro, pero hay algo que me hace pensar que sí. Ahora, no estoy hablando de la fecha en la cual sucede en el cómic, que al parecer es el 21 de mayo del 91, pero estamos hablando del mundo cinemático de Marvel. Y me pareció muy interesante encontrar esto justamente en Reddit, donde varias de estas opiniones dicen que pudo haber sucedido entre junio y agosto del 2018 por algunas referencias que ponen acá de este lado. Y aunque tal vez no podamos estar seguros con esta información, creo que este primer episodio es el que nos está diciendo justamente eso. Este fue el día en el que Thanos chasqueó los dedos y, más importante aún para Wanda, el día en el que no solamente ella destruyó a Vision, sino que adicionalmente Thanos lo mató. O sea, vivió su muerte 2 veces en un periodo de 1 minuto, básicamente, y esto lo hizo algo muy, muy traumático. Además del hecho de haber permitido de alguna manera que Thanos cometiera lo que quería hacer, ¿no? Entonces el hecho de haber perdido todo, básicamente. Aquí tenemos justamente el calendario y realmente yo personalmente no encuentro más información aquí, al menos en términos de comunicación audiovisual.
Esto es un comercial, digamos, de un televisor. Lo que sí me salta a la vista es que no tiene un año. ¿Y cuál fue la última vez que ustedes vieron un calendario que no tiene año? La verdad es que es muy extraño y yo creo que es justamente porque esto no pertenece a una realidad como la conocen todas las personas, sino que es algo completamente fabricado por Wanda. Justo en ese momento llega una vecina a visitarla y empieza a hacer algunas preguntas, se empieza a desarrollar todo lo que es la trama y aquí ella dice algo muy interesante. So what's a single gal like you doing rattling around this big house? ¿Qué hace una chica soltera como tú en una casa tan grande? Y ella básicamente lo que contesta: Oh, no, I'm not single. no soy soltera, soy casada. Pero obviamente ella lo preguntó porque voltea a ver sus manos, o sus dedos específicamente, y no ve un anillo. Esto quiere decir muy seguramente que, pues sí, no está casada, no se ha casado. Eso no ha sucedido. Eso es solamente la fabricación de lo que Wanda hubiera querido que sucediera. Muy a pesar de que justamente en el intro pareciera que ellos se acaban de casar. Entonces, a pesar de que ella está fabricando una realidad, pues hay como ciertos huecos, ¿no? Lo cual creo que es bastante normal cuando tú quieres engañarte respecto a algo. No logras que todos los detalles sean perfectos. Y aunque ella se pudo haber imaginado llegando justo de recién casados, pues no solucionó, al menos en ese momento, el punto del anillo, ¿no? Que eso se soluciona más adelante en el capítulo. Justo cuando su vecina llega, hay un momento muy importante, porque de hecho le pregunta varias cosas. Y es justamente aquí. So, what's your name? Where are you from? And most importantly, how's your bridge game? Le pregunta varias cosas. Le pregunta de dónde vienes, cuál es tu nombre y como varios detalles. Y ella en realidad lo único que le responde es: I'm Wanda. soy Wanda. Eso es todo lo que ella sabe de sí misma. Y otro detalle adicional que ahorita vamos a ver a continuación. Pero eso es prácticamente todo lo que ella sabe. El resto lo bloqueó por completo. Wanda. Y creo que es una de las grandes razones por las cuales ella actúa así, como tan ingenua, tan inocente, tan completamente, ni siquiera sé cómo decirlo, como despistada. Entonces, eso es porque ella está bloqueando absolutamente todo lo que sucedió en el pasado. Ella está tratando de fabricar su realidad de la mejor manera posible para tratar de sobrellevar todo el trauma pasado. A continuación, en esta parte, lo que le empieza a decir es que es un día importante para ella, pero no tiene ni idea de por qué. Solo sabe que está marcada en el calendario el 23 de agosto. Y ella empieza a cuestionarla acerca de exactamente qué es. Y de repente le dice que sí es un aniversario. Y ella dice: An anniversary then? Yes. sí, exactamente, es un aniversario. Entonces ahí ella se empieza a emocionar porque dice: claro, esto puede ser nuestro aniversario. Our anniversary. Y claro que luce completamente emocionada porque es el mejor pretexto. O sea, ¿qué mejor manera de borrar un evento tan traumático que diciendo que en vez de haber sido justamente el día en el que perdiste al amor de tu vida, más bien es el día en el que empezaste a vivir con él el resto de tu vida? Entonces es completamente entendible lo que ella está haciendo. Después tenemos esta parte donde Vision está trabajando en este lugar. Claro, pueden pensar que es gracioso, que no lo es, eso es independientemente, pero él está completamente perdido, no tiene ni idea de qué está haciendo ahí, y muestra de ello es esta parte a continuación. Is there something I can help you with, buddy? ¿Hay algo en lo cual te pueda ayudar? Yes, as a matter of fact, there is. Would you be so good as to tell me what it is we do here? Ahí le empieza a preguntar qué es exactamente lo que nosotros hacemos aquí. Do we make something? No. Right. Do we buy or sell something? Ahí lo empieza a cuestionar acerca de qué es lo que hacen en esa oficina. ¿Están vendiendo algo? ¿Están produciendo algo? ¿Qué es exactamente lo que ellos hacen? Lo cual sí es un guiño a todas estas sitcoms donde en realidad nunca queda del todo claro qué es lo que hace un cierto personaje. Ejemplo clarísimo donde también se burlan un poco de esto es Chandler en Friends, donde nadie sabe exactamente qué es lo que hace en su trabajo. Pero también es una muestra de que Vision no tiene ni idea. En este punto no es claro y no tenemos tal, o al menos desde mi punto de vista no hay realmente elementos que nos hagan decir si él, alguna parte de su conciencia realmente está ahí compartiendo esa realidad con Wanda o si es solamente un elemento creado. Entonces no sabemos con certeza. Podríamos pensar que sí está ahí una parte de él porque no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Y algo muy importante, aunque no lo mencionamos hace un momento, él menciona que él es imposible que no se acuerde de algo. Justamente en esta parte menciona que él es incapaz completamente de olvidar algo. Wonder, I'm incapable of forgetfulness. I remember everything. That's not an exaggeration. In fact, I'm incapable of exaggerating.
O sea, es incapaz de olvidar algo, sin embargo no tiene ni idea de qué es lo que hace ahí. Lo cual me hace pensar justamente que pues Wanda está tratando justo de borrarle absolutamente todo como lo hizo con ella misma. Y es por eso que está aquí en esta parte tratando de encontrar qué es exactamente lo que está haciendo ahí, por qué trabaja ahí, o más que por qué, para qué es exactamente lo que hace, ¿no? Entonces son varias pistas de que esta es una realidad completamente alterada. Después entra un personaje que a mi parecer es muy interesante, que es Mr. Hart, y ahorita les voy a decir por qué, pero para mí es una figura de Thanos específicamente. Mr. Hart, of course! Después en esta parte entra un personaje que se me hace muy interesante, y Mr. Hart dice lo siguiente. Jones over there failed miserably. Falló miserablemente. El decir falló miserablemente me hace pensar en Thor. Porque Thor, pues recordemos que trata de matar a Thanos antes de que haga el chasquido, pero pues apunta al pecho en vez de a la cabeza. Justamente en esta parte, si recuerdan, arroja y llega al pecho, y justamente a lo que Thanos básicamente le dice, pues hubieras apuntado a la cabeza, ¿no? Entonces, pues justamente podemos pensar en que falla miserablemente, porque acto seguido sucede el chasquido. Lo empieza a criticar y ya, pero después dice algo que me confunde mucho. No sé si alguno de ustedes sepa a qué se refiere, porque dice lo siguiente. I wore a turtleneck. Dice, usé un cuello de tortuga. No sé si haga referencia a algo en alguna de las películas de Avengers. Seguramente sí, pero no sé exactamente a qué. Entonces, si tienen alguna teoría, más que agradecido, pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Pero sí, se me hace un personaje que va a ser muy, muy importante, definitivamente. Al menos en términos simbólicos. Y aquí después, en esta conversación telefónica que tienen ellos, dice algo muy interesante Vision, que me hace volver a ese mismo momento de todo lo que sucedió con Thanos, y es lo siguiente. If tonight doesn't go just so, I think this could be the end. Si esto no sale como espera, si esto no sale perfectamente, me temo que esto sea el final, the end, el endgame, ¿no? Yo creo que es referencia completamente a eso. Después tenemos un momento sumamente interesante, es esta parte del comercial de la tostadora. Entonces, sinceramente no sabría decirles a qué se refiere específicamente, pero es muy, muy interesante, especialmente por una parte que va al final. Que bueno, en principio hay que también recordar que esta es la única parte donde empieza a haber color, en este elemento rojo. Entonces, eso obviamente nos está hablando de que es un elemento de suma importancia. Desgraciadamente no podría decirles cuál es mi teoría, porque no tengo ninguna al respecto, porque aparte está esperando mucho tiempo. Esta parte hasta resulta un poco incómoda de ver por el tiempo que está tardando en terminar esa tostadora. Está este intercorte hacia esta chica que es como la modelo, y después ya saca los panes, y esta es la mejor parte. Olvídate del pasado, este es tu futuro. Y hace referencia a todo lo que está viviendo Wanda básicamente. Se está olvidando de absolutamente todo lo sucedido anterior al 23 de agosto básicamente, y está creando un nuevo futuro, que es justamente lo que está diciendo aquí. Entonces eso está más que claro en esta parte. Después empezamos con una parte relativamente oscura, porque empezamos a ver esta situación en la que ya llega la pareja y empiezan a interactuar, ¿no? Digo, sí, con los chistes propios del tipo de discurso, pero con una parte muy interesante. Y vamos con la primera. Llega el momento en el que la vecina, muy dispuesta a ayudar, pues llega y después hace algo que a mi parecer es muy interesante y que nuevamente refuerza todo lo que hemos venido diciendo, que el 23 de agosto es el día del snap, y es lo siguiente. Well, I know you're in a pinch, so this menu can be done in a snap. Tal vez es algo muy, muy sencillo, pero para mí es algo que comunica justamente eso. Well, I know you're in a pinch, so this menu can be done in a snap. Este menú se puede hacer en un chasquido. O sea, todo va a suceder muy rápido en un snap. Yo creo que ese es un guiño completamente a esa tragedia. Incluso la expresión de Wanda no es muy grata, sinceramente. Entonces me hace pensar justamente en que eso es un guiño a esa parte, ¿no? Y esta definitivamente es una de las partes más interesantes de este primer episodio, y es justamente esta escena tan extraña que tienen, porque les empiezan a preguntar básicamente de dónde son, pues detalles, ¿no? Normales, que cualquier persona preguntaría acerca de la vida personal de otros. Y Wanda se queda completa y absolutamente pasmada. No tiene ni idea, al igual que Vision, pero por supuesto a ella le afecta mucho más. Intenta recordar, pero no tiene ni idea de qué es lo que pasó. No sabe nada, ni de dónde vienen, ni por qué llegaron ahí, ni para qué están ahí. Absolutamente nada.
Mr. Hart pues pierde la paciencia, se exalta y se atora con pues un pedazo de lo que sea que estuviera comiendo. No estamos seguros si es pan o qué es exactamente lo que sirvió Wanda, pero se atora y aquí empieza a haber un momento bastante extraño donde la esposa empieza a decir que pare. Stop it. Stop it. Basta, basta, empieza a decir basta de una manera muy incómoda, muy surrealista definitivamente. Y llega un momento en el que Wanda pues ya no aguanta y le dice a Vision que la ayude. Que es justamente aquí y por favor, ¿podemos darnos un segundo para ver la tremenda actuación de Elizabeth Olsen? Stop it. Vision, help him. Ese cambio de mirada, esta mirada ya no es el de una chica ingenua, esta ya no es la mirada de una esposa de los suburbios en los años 50, esta ya es la mirada de una persona mucho más fuerte, mucho más capaz, en control de la situación. Le ordena a Vision que lo ayude. Y Vision simplemente lo hace. Pero este cambio que empieza a ocurrir desde aquí, de la chica preocupada, que deja de ser ingenua, que realmente empieza a alterarse porque está sucediendo algo a uno de los personajes. Y justo este diálogo para mí es impresionante, ese cambio que hace. Vision, help him. Wow, aplausos sinceramente. Y a continuación Vision pues recurre a sus poderes para poder ayudar. ¿Y no les parece muy similar a otra cosa que sucedió en Endgame? Justamente esta parte de aquí, ¿a qué les recuerda? Si no saben aún a qué, pues yo les muestro aquí en este muy breve montaje que hice. Vean la similitud que hay con esta toma que tenemos aquí de este lado. Aquí Wanda voltea a ver muy preocupada hacia una situación. ¿Y quién es el que se está ahogando? ¿Qué es lo que está presionando a la garganta de Vision? Es Thanos. Por eso creo que Mr. Hart es un símil de lo que es Thanos. No porque esté pasando en el mismo orden, pero es básicamente la misma toma. Vemos cómo en este caso Vision está sacando el trozo de comida, mientras Thanos le quita la gema del alma a Vision. Entonces, para mí esto es una belleza en términos de semiótica, porque creo que aquí los símbolos están al 1000%. O sea, para mí esto es exactamente lo mismo y refuerza mi idea de que este 23 de agosto fue el día en el que Thanos mató a Vision y el día en el que hizo el chasquido originalmente, 23 de agosto de 2018. Para mí es esa fecha por todo esto que estamos viendo justamente aquí. Y adicionalmente, pues vemos al personaje de la esposa de Mr. Hart que está diciendo, basta, basta, detente. Porque justamente es lo que Wanda hubiera querido, hacer algo para detener a Thanos de lo que le estaba haciendo a Vision, pero simplemente no pudo. Y en este caso, pues a lo que pudo recurrir es a decirle a Vision que le ayudara a Mr. Hart, pero obviamente en términos de un símil de lo que vimos en la película de Endgame, esto es para mí una belleza, está increíblemente realizado, sinceramente. Y ya después de esa parte, pues simplemente ellos se van, hacen su saludo extraño que se supone que es de Sokovia, ¿verdad? Que esa es la otra cosa que sí sabe Wanda, que es de Sokovia, porque sí lo mencionan en una parte. Y después esa parte de la langosta, sinceramente no la entiendo, pero algo debe haber por ahí. Y después nos vamos a esta última parte donde dicen, ah, claro, no tenemos anillos. Bueno, pues vamos a solucionarlo. Y simplemente Wanda lo que hace es materializar anillos, lo cual nos refuerza el hecho de que Wanda está completa y absolutamente a cargo de lo que está sucediendo en esta realidad. Y aquí hay un diálogo muy interesante que dice Vision. And they lived happily ever after. Y vivieron felices para siempre, ¿no? Como si fuera un cuento de hadas, como algo que de aquí en adelante todo va a estar perfecto y simplemente se termina, ¿no? Y después vamos con esta última parte bastante interesante donde vemos este dolly out y vemos la revelación de un logo, que es este que estamos viendo aquí. No tengo ni idea de qué sea. Si ustedes saben de qué es, pues adelante, hagan sus adivinanzas, o si tienen la certeza, pues díganme, porque pues estaría bastante interesante saber exactamente de qué trata ese logo que tenemos ahí, pero pues es lo que aparece. Y finalmente vámonos con los créditos finales, que también nos narran un poco, y lo que nos están diciendo es efectivamente todo esto es una alteración de la realidad, porque vemos aquí las imágenes de lo que aconteció o lo que acontece en el episodio, tal vez no en este sino en general, y vemos que nos sumerge justamente en una pantalla. Todo esto son los LEDs o estos foquitos que están adentro de las pantallas
que están en el sistema RGB, rojo, verde y azul, pues para poder emitir una imagen. Y lo que nos está diciendo es todo lo que está aconteciendo es un programa de televisión. Todo está sucediendo dentro de una pantalla, todo está sucediendo, todo está fabricado completamente y no pertenece a lo que podríamos pensar que es la realidad o los hechos tal como realmente aparecen, sino que es algo que está completamente construido, ¿no? Digo, obviamente los guiños de los elementos gráficos o de elementos de vestuario de nuestros personajes, pero es lo que nos está diciendo con estos créditos. Todo esto es una creación, una fantasía, y pues básicamente se puede construir lo que quieras a partir de esos píxeles, a partir de esa pantalla, y es justamente lo que hace Wanda, ¿no? Al estar construyendo una realidad a partir de lo que ella quisiera que aconteciera en vez de lo que realmente sucedió en esta película de Endgame. Entiendo si al principio piensas que WandaVision es una serie no solamente un poco extraña, sino aburrida tal vez, muy sosa, muy extraña para el mundo Marvel, pero la verdad es que yo creo que es una obra de arte, es algo que están haciendo de una manera increíble. El nivel de realización que tiene está brutal por la cantidad de elementos. Todo lo que ellos tienen que poner en términos audiovisuales y obviamente de guión, dirección, etcétera, está impresionante, está muy bien realizada. Y la verdad sí estoy muy emocionado a partir de todo esto que estamos viendo, de que realmente puede ser algo muy fuerte, puede ser algo pero tan importante para este universo y tan emocionante para nosotros como espectadores, que aunque al principio pueda estar un poco fuera de contexto, es también tal vez la manera en la cual Wanda se siente. Así se siente ella en esa realidad que está construyendo, porque no recuerda nada. Entonces tú como espectador ves eso y te sientes perdido. Es como de, pero ¿por qué están riéndose así? ¿Por qué las risas prefabricadas? ¿No? ¿Por qué este tipo de programa que no tiene nada que ver con realmente acción y aventura y superhéroes, etcétera? Pues es justamente como Wanda se siente dentro de esa nueva realidad que está fabricando, ¿no? Básicamente. Realmente espero que hayan disfrutado de este análisis. Hace mucho que no los hacía y pues vamos a ver si hacemos algún otro episodio o de algo que ustedes quieran. Siempre les pregunto y no sé si les hago caso, pero igual pueden poner sus comentarios aquí abajo en la cajita de los comentarios de YouTube. Muchas gracias, espero que realmente hayan disfrutado de eso. Si están en desacuerdo con algo que hayamos dicho aquí o si tienen algún otro pedazo de información que ustedes rescaten al momento de ver esto, pues me encantaría saberlo. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría revisar cuáles son sus propias teorías, sus propias conclusiones a partir de todo el lenguaje audiovisual, que repito, creo que es algo muy valioso, es algo que vale muchísimo la pena. Espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.